Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a la clase de esta mañana. Espero pues que tanto ustedes como su familia se encuentren muy bien, ¿verdad? A pesar de este susto que tuvimos, ¿no? Del huracán que entraba, la gracia del Señor pues que no pasó a más, fue algo muy leve para nosotros. Entonces me es grato que podamos estar reunidos. Ya estamos, bueno, 12 colegas acá conectados. Y continuamos, ¿verdad? Continuamos en el módulo 2. En este caso, pues, quien nos estará dirigiendo la clase será el licenciado Eric, ¿verdad? Él, pues, ya anteriormente se había presentado con nosotros en la primera sesión de este módulo, ¿verdad? Que estaba el ingeniero Barrera, ¿verdad? Nos estuvo dando digamos, la apertura a este módulo. Y en ese sentido, pues, que con el trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Diferentes colegas pueden enriquecer cada vez más, ¿verdad? El contenido de este curso. Sin más preámbulo, ¿verdad? Y deseando pues que todos estén bien, dejo con ustedes, ¿verdad? Al licenciado Eric para que pueda ya impartir la clase. Tenga muy buenos días. Gracias. Buenos días. Un gusto estar con ustedes ya queriendo comenzar esta jornada, ¿verdad? Teniendo esa pausa obligatoria Eso. que ni modo nos dejó así como con los colochos hechos. Pues sí. Pero que yo creo que la mayoría, y creo yo que así es, pues estamos bien, gracias a Dios, pues no hemos oído mayor cosa del grupo, gracias a Dios, creo que la mayoría estamos bien, lamentando muchas de las cosas que en otros países han sucedido, como bien lo decía el licenciado, pero pues gracias a Dios que a nosotros El Salvador, digamos que nos tocó poquito. Eso. ¿Verdad? Para lo que esperábamos y para lo que todos estábamos previendo, pues no fue mayor cosa. Así es. Gracias a Dios, ¿verdad? Así que si alguien no tiene algún otro comentario adicional, ¿verdad? Pues comenzamos. Ahí estamos. Bueno, como estamos viendo en este curso que es la metodología y estrategias para la prevención y manejo de enfermedades profesionales, accidentes y sucesos peligrosos en la empresa, ¿verdad? Prácticamente ya vimos nosotros el módulo número 1, vamos a empezar el módulo 2, bueno, que prácticamente ya lo hemos comenzado, que es el plan de prevención en los centros de trabajo. Y hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el aspecto de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, aprovechando que tengo a la vista a Cintia, ¿verdad? Voy a pedirle, Cintia, si me hace el favor de leer la introducción, si es tan amable. Claro que sí. Las enfermedades profesionales son causa de enormes sufrimientos y pérdidas para los trabajadores, las empresas, los fondos de seguridad social y las sociedades en general. Según estimaciones de la OIT, las enfermedades ocasionadas por el trabajo matan 6 veces más trabajadores que los accidentes de trabajo. Las enfermedades ocasionadas. Por consiguiente, es indispensable reconocer y prevenir efectivamente las enfermedades profesionales, paso previo de programas de prevención de riesgos ocupacionales en los centros de trabajo. Wow. Muchas gracias, Cintia. Yo creo que uno de los aspectos importantes en nuestro país, ¿verdad?, es ir descubriendo mucho más las enfermedades profesionales, que yo creo que la mayoría ya estamos bastante acostumbrados a escuchar de accidentes laborales, sucesos peligrosos, y estamos más pendientes de eso, pero las enfermedades profesionales no es que no le pongamos importancia, sino que son un poquito más difíciles de poderlas visualizar a simple vista. Exacto. Como una condición insegura, una extensión mal colocada, ¿verdad? Un toma corriente que está quebrado,
¿verdad? Una lámpara colgando. En nuestra misma casa nosotros nos hemos puesto prevencionistas. Estamos viendo que tal vez el sillón está un poquito más hacia la izquierda de nuestra entrada y salida principal y puede obstaculizarnos. En fin, un accidente, un suceso peligroso es previsible. En cambio, la enfermedad profesional cuesta un poquito más imaginarse que ahí puede estar. Y si no me equivoco, con el doctor Castro, el sábado antepasado sería, hablaron de las enfermedades profesionales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuvieron hablando y veamos que hay aspectos para determinar una enfermedad profesional y no confundirse con una enfermedad común. En este caso, ¿se recuerdan ustedes cuáles eran aquellos aspectos para poder considerar una enfermedad profesional? Cuando uno va perdiendo, digamos, el sentido del oído, ¿no es cierto? Porque es uno de los aspectos, yo creo que más es por el ruido de la misma empresa, de la industria, problemas ergonómicos, bueno, todo eso que va haciendo por lo que se hace a diario, lo mismo, la repetición. Ok, y fíjense bien, habían tres aspectos y me imagino que el doctor Castro lo comentó, ¿verdad? Uno, debe de estar en una lista, ¿verdad?, de enfermedades profesionales, aquí que debe estar avalada por el Código de Trabajo, que ahí está. Eso es uno. Número dos, lo de haber comentado que debe de el puesto de trabajo haber provocado la enfermedad, las actividades que este trabajador realiza, ¿verdad? Debe de ser congruente a la enfermedad profesional que se le está investigando. Y como número tres, que debe de haber un perito para poder determinar la enfermedad, en este caso, un médico del trabajo, ¿verdad? Entonces, son los tres aspectos bien importantes para poderlos determinar. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver este día? Vamos a ver que tenemos que establecer criterios básicos para poder elaborar un plan de prevención de enfermedades profesionales en nuestros centros de trabajo. En algunos casos probablemente no sea en nuestro centro de trabajo, sino que tengamos que tener una visión más grande todavía porque andamos visitando empresas, porque tal vez nosotros andamos haciendo servicios profesionales, ¿verdad? Y nos piden que tengamos o que nos digan, mire, ¿y usted cree que aquí puede tener alguna enfermedad profesional? Entonces, primeramente es, mire, yo creería, nos vamos a ver en base a qué criterios son los que vamos a tomar y determinar. Mire, vamos a empezar por el primer paso y eso es lo que vamos a ir determinando en esta sesión, ¿verdad? Cada una de las enfermedades que comentó el doctor Castro, ¿verdad? Cuál es su sintomatología, etcétera. Ya lo tenemos en cuenta, pero hoy vamos a ver ese plan que vamos a hacer. Diga, Cintia. No, perfecto, sí, está bien. Entonces, si nos recordamos, cuando nos decimos riesgo profesional, en el artículo 316 del Código de Trabajo, nos dice que se entiende por riesgos profesionales los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a que están expuestos los trabajadores a causa, con ocasión o motivo del trabajo. Así lo dice nuestro Código de Trabajo. Entonces, para poder realizar un plan de prevención, como nos dice propiamente nuestro módulo, ¿verdad? Ya la Ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo nos determina ya por ley en el artículo 8 que va a ser responsabilidad del empleador formular y ejecutar un programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales en su empresa de acuerdo a la actividad y asignar los recursos para su ejecución. Son dos cosas muy importantes. Uno es formular. Uno puede tener bonito un programa, un plan, mire, yo lo voy a llevar a la luna para que no le falte. Pero si no lo podemos ejecutar, lo siento, solo queda plasmado. Entonces son dos cosas bien importantes y tenemos que, hasta cierto punto, ser bastante realistas. ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? ¿Qué es lo que no puedo?
y tengo que buscar la ayuda para poderlo realizar. Porque muchas veces este es un señalamiento que llegan los inspectores del Ministerio de Trabajo y preguntan, ¿dónde está el programa de gestión? Ah, sí, mira, aquí lo tenemos. Ah, muy bien. Y todo lo que dice aquí este programa de gestión, ¿dónde está ejecutado? Ah, fíjese que todavía no. Y ahí en el programa de gestión hay fecha. Entonces, este artículo 8, yo creo que para la mayoría, se ha de recordar que tiene 10 elementos que tienen que estar, ¿verdad? Y este programa de gestión debe de estar dentro de los primeros 60 días, ¿verdad?, del año, ya a disponibilidad del Ministerio de Trabajo. Cuando llegue un inspector, ya no tiene que ser sorpresa. Y si alguno se recuerda, no lo tiene, puede ser causa de una multa. Entonces, en este artículo 8, vamos a determinar, o se determina, mejor dicho, un primer paso. Para nosotros, el primer paso para poder realizarlo va a ser la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos ocupacionales. En pocas palabras, una matriz de riesgo de cada puesto de trabajo, en donde se describe ese puesto, qué actividades realiza. La identificación y evaluación y control de los riesgos, ese es el numeral 2 de ese artículo 8. Quiere decir que con esto tengo que empezar yo a determinar, número 1, cuáles son los riesgos que tengo en mi empresa. En el caso de ustedes, ¿hay algunos riesgos que ustedes ya hayan visualizado en su lugar de trabajo? Imagino que más, lo más común, bueno, todos son en lo que leo de la lista, ¿no? Pero la carga física, los ruidos, sustancias cáusticas, no sé, los médicos, bueno, ahí los que son médicos dirán otras cosas. Ok, gracias, Cintia. Sí, entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación. Y cuando digo nosotros, bueno, en el caso ya vamos a ver el paso número 2, pero nosotros no podemos determinar hasta cierto punto una enfermedad profesional si yo no determino si pudiera estar presente esa enfermedad por las actividades que realizo. Por eso la importancia de decir, bueno, elemento número 2 del programa de gestión dice que yo tengo que identificar los riesgos. En este caso, las enfermedades, como podemos ver aquí en esta evaluación de riesgos o esta matriz, acá nos dice contacto con sustancias cáusticas, ¿verdad? Y por acá nos sale que puede ser un riesgo intolerable. Por acá nos dice que tenemos ruidos, una probabilidad media y una consecuencia dañina. Solo voy a hacer una breve referencia con respecto que para sacar la matriz de riesgo, que aunque no es el punto, pero tenemos que recordar que todo riesgo tenemos que determinarlo en base a la probabilidad de ocurrencia por la severidad de la consecuencia, tal como lo tenemos aquí en la tabla. La probabilidad baja, media o alta, y la consecuencia, ¿verdad?, va a ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. En base a cualquiera de las tablas que nosotros podemos encontrar, la mayoría a través del método FIND, y puede ser una tabla cualitativa o cuantitativa, ¿verdad? Yo puedo determinar un riesgo, ¿verdad?, y puedo darle una estimación cualitativa. Por poner un ejemplo, si estuviera de forma presencial, tuviera mi computador, pero el toma corriente está un poquito retirado, tengo que poner una extensión y la dejo a un lado, yo me muevo bastante, existe una probabilidad que me tropiece. Claro, lógico. Así es. Entonces, ahora, la probabilidad podría ser baja, media o alta. Va a determinarte si paso muchas veces, si al pasar yo lo hago con cuidado, si en este caso yo lo he puesto
cinta adhesiva a la extensión para evitar que se esté moviendo. Entonces, yo determino la probabilidad. Si ocurre, la consecuencia va a ser, si yo me caigo, me tropiezo, ¿qué pudiera pasar? Aparte de la vergüenza y el chascarrillo, un pequeño golpe, un moretón, algo ligeramente dañino. Pueden haber otras cosas que sí pueden ser más dañinos o extremadamente dañinos, y en base a eso yo voy haciendo mi matriz de riesgo. Igual en nuestro puesto de trabajo, pongamos el área de una maquila en donde exista el bordado. Las máquinas industriales de bordado andan aproximadamente por unos 95, 100 decibeles de ruido. Tenemos un riesgo, la probabilidad de ocurrencia que me pudiera dar, como decía Cintia, una hipoacusia, una pérdida del oído por estar demasiado en contacto con un ruido alto, puede ser baja, media o alta, va a depender. Si no tengo un equipo de protección personal, puede ser alto. Si en dado caso tengo un equipo de protección personal adecuado, puede ser medio, puede ser bajo, dependiendo. Tengo que ir analizando cada uno de esos aspectos. Y la consecuencia, al final, una hipoacusia, ¿verdad? Una pérdida auditiva del oído, definitivamente va a ser una consecuencia dañina, o en algunos casos extremadamente dañina, dependiendo cómo haya sido evaluado, en este caso por un médico del trabajo. Entonces, primer paso para poder determinar, yo tengo que hacer mi matriz de riesgo. Si yo no hago mi matriz de riesgo, yo no voy a poder determinar cuáles son aquellos riesgos que me pueden dar como consecuencia una enfermedad profesional. Hoy en día, voy a poner mi ejemplo. Trabajo, como les dije la vez anterior, en el Seguro Social, en el Hospital de Oncología, en el servicio de radioterapia. Trabajo con aceleradores lineales que dan tratamiento contra el cáncer con diferentes tipos de energía, fotones, electrones, o sea, radiación alta. Y si yo no tengo los cuidados pertinentes, yo puedo llegar a tener una enfermedad profesional. No es que me vaya a salir un tercer ojo, cachos o cola, no, pero sí voy a llegar a tener una enfermedad profesional en un tiempo determinado. Entonces, los riesgos en mi puesto de trabajo, todo lo que yo hago debe de estar esquematizado en esa matriz. Alguien que pase sus 8 horas sentado en el escritorio con el computador, ¿verdad? También tiene riesgos, ¿verdad? Así como sale en la fotografía, dolencia del túnel carpal, de tanto estar trabajando, ¿verdad? De estar tecleando, una mala postura, ¿verdad? Una silla inadecuada. Entonces, todos esos aspectos deben de estar reflejados en esta matriz. Si yo no tengo una matriz de riesgo, yo no puedo determinar, o por lo menos ser un poquito más certero, cuáles pueden ser los accidentes que se me puedan dar y las enfermedades profesionales que pudieran ocurrir. El hecho que en una empresa exista un ruido, digamos, alto, ¿verdad? No quiere decir que alguien va a terminar con hipoacusia. Seríamos irresponsables en decir, no, mire, aquí por el ruido que tiene, usted y sus trabajadores van a terminar sordos. A simple oído no lo podemos determinar. Vamos a necesitar estudios, que ya vamos a ver. Otro aspecto importante en determinarlo en base a estudios higiénicos, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, la matriz de riesgo es el primer paso. Yo necesito saber cuántos puestos de trabajo tengo, cuáles son las actividades que cada uno realiza, y en base a eso yo puedo determinar el nivel de riesgo de cada uno de los peligros que existen ahí. Hoy, o sea, en el caso de muchos médicos, se agrega un peligro más,
¿verdad? Estamos hablando, aunque ya lo teníamos o ya lo tienen ellos desde hace tiempo, pero hoy un poquito más con el coronavirus, ¿verdad? Sus puestos de trabajo, ¿verdad? Tienen otro riesgo adicional. Mire, es otro virus como otros que andan en el medio ambiente, sí, definitivamente, ¿verdad? Pero hemos tenido que tener elementos preventivos para llegar a eso. ¿Y cómo salió? Bueno, tuvimos que hacer la matriz de riesgo y tuvimos que determinar qué teníamos que hacer. Pero el primer paso, evaluar. No sé si en el caso de la matriz de riesgo hay alguna pregunta. No, en valoración del riesgo, te imagino que es tolerable, medio tolerable, intolerable. O sea, importante, intolerable, trivial, medio. En el caso de las matrices de riesgo, Cintia, hay muchas, hay una infinidad de formas. Yo siempre sugiero comenzar por las más sencillas. En este caso son las cualitativas. ¿Verdad que las cualitativas uno puede poner un estimado, ¿verdad? Para decir probabilidad. Vamos a poner un ejemplo. No sé, para poner un ejemplo con usted, Cintia, algún riesgo que usted cree que tenga dentro de su área de trabajo o de su actividad que realiza. Algún peligro que usted... Bueno, mire, yo como la moneda tengo dos caras. Una que soy la auditora Bosch y en la otra cara soy pianista. ¿Es? Soy pianista. Ah, ok. Entonces, cuando llegué aquí al país, no he podido trabajar como auditora ni al principio trabajar, pero sí me he desarrollado con el piano, he dado mi concierto y soy productora y directora del programa Pasión por el Piano en Radio Clásica, en FM 103.3. Entonces, como pianista, obviamente tengo que estudiar muchas horas en el piano, entonces el riesgo que yo tengo es de la postura, ¿no es cierto? La espalda y todo eso. Entonces, a mí me llamó la atención que usted tiene una foto con la clave de sol. ¿Usted tiene algo con música? Uy, su micrófono. En el caso parecido a usted, igual, me encanta el piano, solo que en mi caso, y casualmente, yo lo tengo como el saxo. Entonces, sí le entiendo en el aspecto que hay ciertos riesgos, ¿verdad? Como en su caso la postura, ¿verdad? Sus deditos también. En mi caso, también hay alguna enfermedad profesional, aunque yo no me dedico en forma profesional, digamos que es un hobby el saxo, pero sí existe una enfermedad profesional, ¿verdad? Con las cuerdas vocales. De igual forma, los profesores, al igual que en el caso de su servidor, aunque no digamos no son las 8 horas como un profesor que está prácticamente en un colegio, ¿verdad? Pero igual pueden llegar a tener nudosidades vocales. Entonces, en el caso de usted, su postura. Exacto. ¿Verdad? A ver, ¿ha tenido alguna vez alguna lumbalgia? No, mire, lo que pasa es que me ayudo bastante con el gimnasio, entonces hago ejercicios porque he tenido épocas de estudiar realmente fuerte. He representado a mi país en el concurso Tchaikovsky de Moscú, en Rusia. Entonces, para esa ocasión tenía que estudiar hasta 12 horas el piano, así que a veces la gente que no sabe cree que es fácil sentarse y tocar un instrumento, pero es realmente de bastante entrega, esfuerzo y repetir, repetir, repetir. No hay otra, la constancia, ¿verdad? Así que, pero me ayudo mucho con ejercicios, ya que sí siento cuando me molesta la espalda, entonces tengo alguna rutina que hago entre medio de prácticas. Entonces, vamos a poner ese ejemplo. Digamos pongámosle, tal vez no una lumbalgia, un dolor, ¿verdad? Yeah. Probabilidad que usted tenga un dolor a nivel lumbar por estar constantemente sentada en el piano,
Probabilidad baja, media o alta, va a depender. Usted me acaba de decir todo lo que realiza para evitar llegar a tener un dolor de espalda. Usted puede determinar probabilidad baja. ¿Por qué la determino baja? Porque usted hace ejercicio, hace gimnasia, hace un calentamiento, probablemente aunque esté 8 horas estar practicando, usted se levanta que cada 45 minutos, ¿verdad? Descansa un momento, sigue la práctica. Si le ponemos media, tal como está aquí, es que tal vez usted lo hace de vez en cuando. Claro. La relajación, o sea, sigue trabajando las 8 horas, pero la relajación de su columna, la postura, no hace mucho descanso, lo hace de una forma ininterrumpida. Y alta, podría ser que usted definitivamente no hace ningún ejercicio de relajación, no pasa más de 8 horas, ¿verdad? Entonces, sí, la probabilidad de que usted puede tener dolores a nivel de en la columna va a ser alta. Entonces, determinamos ahorita que usted la probabilidad es baja. Baja. Pero la gente que no hace ejercicios y está sentada en oficina todos los días también llega a tener problemas de circulación, ¿verdad? Porque es terrible estar así en esa postura tanto tiempo y a diario peor. Sí, exacto. Y vamos ya cuando lleguemos al tema de las posturas, vamos a ver un poquito más. Algunos de los médicos que están ahí van a poder dar sus aportes también, pero solo terminamos con el ejercicio. Entonces, probabilidad baja. Ahora, la consecuencia. Si en dado caso la consecuencia puede ser LD ligeramente dañino, D dañino y ED extremadamente dañino. Lo puedo determinar. Ligeramente dañino es un dolor que no me da más que una molestia y que con una pastillita, una acetaminofén a mí se me quita, por dar un ejemplo. Dañino, me incapacitó. Fui al Seguro Social o en su caso, no sé si no, en dado caso no tiene Seguro Social, fue a donde un médico particular y le dijo, lo siento, usted tiene que descansar. Entonces, tiene una incapacidad de 3 días, es algo dañino y extremadamente dañino, no se puede mover. Dios. Entonces, si yo tengo una probabilidad baja y la consecuencia que puede ocurrir tal vez sea dañina, yo en la matriz de riesgo voy a ver bajo y dañino es un riesgo tolerable, perdón, quedó en verde, ¿verdad? Un riesgo tolerable. Entonces voy a decir que sí, si llega a ocurrir, no, mi salud no va a ser mucho afectada. Entonces, un pequeño ejemplo de la matriz de riesgo, de poder sacar cada uno de esos aspectos. Exacto. Entonces, por eso les digo, primer aspecto, debemos de sacar la matriz de riesgo y yo le voy a poner importancia a los resultados. Okay. Entonces, ese es como el primer paso. Siempre dentro de este primer paso, bueno, ¿y quién va a hacer la matriz de riesgo? ¿Quién la va a hacer? Bueno, primeramente el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Es lo primero, ahí está. Entonces, bueno, parte del comité, lógicamente, el comité recibe una capacitación, una forma general y puede conocer algunos aspectos. O probablemente la clínica empresarial. Pudiera estar ahí el médico y la enfermera y pueden hacer ellos la evaluación de riesgos. O también pueden llamar a un perito acreditado por el Ministerio de Trabajo para poder realizar esa matriz de riesgo, o una empresa que esté acreditada siempre por el Ministerio de Trabajo, o una combinación de ambas. Yo siempre digo que es mejor la combinación. Está el comité, puede estar un perito, alguien especializado y enseñar de qué forma, porque muchas veces se tienen los programas, mire, aquí está su programa de gestión, su matriz de riesgo, ¿verdad? Aquí sacaron los riesgos, pero ¿de qué forma se sacaron? Claro. ¿Cómo puedo estar yo seguro que lo que está ahí representa realmente lo que se hace en la empresa y los riesgos? Entonces, aquí todas estas personas son las que pueden realizar esta matriz de riesgo. En este caso, de todas las personas que están
en este curso. No sé quiénes forman parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Creo que quizás tal vez no todos forman parte del comité, pero es una muy buena experiencia ser parte del comité y poder tener la experiencia de poder sacar esa matriz de riesgo. Entonces, dentro del primer paso, realizar la matriz y quiénes son los encargados de realizar esta matriz de riesgo. Segundo paso, después que yo he sacado la matriz de riesgo, yo necesito realizar probablemente algunos exámenes de laboratorio, algunos estudios higiénicos, algunas entrevistas médicas o entrevistas psicológicas. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito con respecto a indemnización. Y cuando hablamos de indemnización, todos nos quedamos y estamos hablando de dinero. Entonces, viene una persona y después de laborar 32 años, por poner un ejemplo, en una fábrica, su salud se ve deteriorada. Pongamos el ejemplo que usted me decía, alguien que queda sordo o una disminución auditiva. Mire, y esto me ocurrió por trabajar aquí en la empresa. Bueno, y llega al Ministerio de Trabajo y pongámoslo así, pone una demanda que le tienen que indemnizar. ¿De qué forma la empresa puede decir que en su puesto de trabajo, que en la empresa no fue? ¿Cómo podría, en este caso, digamos, decir la empresa, eso no ha sido aquí, ¿verdad? Probablemente fue en otro lado. Para eso son los exámenes anuales que se hace dentro de la empresa, ¿verdad? Que tienen que hacer al inicio del contrato de trabajo y se hace un chequeo anual para ver cómo está yendo el proceso, si tiene algún problema o realmente está ocasionando alguna enfermedad del trabajo. Y este es el punto. Hay varias personas que le hacen falta 2 años para jubilarse y ¿cómo realmente saben si fue ahí o no fue ahí? Entonces, todas aquellas empresas en donde sí realizan esos exámenes previos a la contratación, Eso. tienen ese respaldo para poder determinar y decir aquí no fue, y al contrario, aquí hemos hecho todas las medidas para evitar que llegue a esa enfermedad profesional. Ejemplo, omitiré el nombre de la persona y de igual forma de la empresa. Pero una empresa donde, de aquí del país, en donde se realizan diferentes actividades, hubo una contratación de un joven, creo que en ese entonces tenía como 22 años, Wow. para ahí 22, 23, estipulado. Y cuando entró a la empresa le hicieron una audiometría y ahí está que salió que tenía una hipoacusia grado 1, ¿verdad? Que él le comenzaba. Entonces, Yamilet tiene una consulta. Sí, eso estoy viendo. A ver, vamos a ver. Dime. A ver, Yamilet, diga. Sí, mi pregunta es, ¿los estudios higiénicos cada cuánto tiempo se tienen que estar realizando? Ah, muy bien, excelente pregunta, Yamilet. Fíjate que aunque en la ley te diga de que tienen que realizarse, no se dice la periodicidad. Va a depender del primer examen. Por ejemplo, en este mismo, ¿cómo se llama? Ejemplo que les estaba dando, cuando le hicieron el examen, salió que tenía una hipoacusia grado 1 y él tenía que hacer rondas de inspección en máquinas que realmente tenían unos grados de decibel de 92 grados de decibeles, y la normativa que tenemos en El Salvador, bueno, en todos lados son 85 máximo. Entonces sobrepasaba. ¿Qué fue lo que dijo el otorrino que realizó la audiometría?
debe de hacerse el examen cada 6 meses, para en el caso de él. Los demás les dejó el tiempo cada año. Entonces, digamos, todo va a partir, Yamilet, del primer examen que se haga. La evaluación de la persona responsable, en este caso tiene que ser el médico especialista, en este caso el otorrino, en conjunto con el médico del trabajo, que va a determinar su caso, y por eso ahí dice la entrevista médica. Miren, y aquí donde descubrimos y donde este muchacho a los 23 años de edad tiene una hipoacusia grado 1. Y empezamos a preguntar dónde trabajó anteriormente. Trabajaba en el aeropuerto de El Salvador, específicamente en la pista de aterrizaje. Wow. Y ahí se empezó a hacer una investigación. Bueno, que realizaba, sí, nos empezó a contar que realizaba. Ok, ¿cuál era el equipo de protección personal que tú utilizabas? Orejeras, ok, las orejeras de cuántos niveles de decibeles eran los que atenuaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas que no las puedo decir porque no lo sabía, ¿verdad? Le preguntamos cómo te ponías los lentes de protección, las orejeras, y lo que se descubrió es que las orejeras que ocupaba junto con los lentes le hacían un pequeño abertura a nivel del sello, y es ahí donde sospechamos, no estamos diciendo que así sea, que probablemente eso le impedía hacer un sello perfecto. Entonces, claro, la empresa no le dijo, bueno, entonces, mira, como ya estás algo malito, entonces, adiós, que te vaya bien. No, ¿qué fue lo que hizo la empresa? Bueno, esta persona cada 6 meses tuvo que hacerle un examen, un chequeo, una audiometría para revisar cómo iba. Dar algunas medidas preventivas, ¿verdad? Su equipo de protección personal, su capacitación y una entrevista psicológica, ¿verdad? Para que le ayude también, porque a los 23, 24 años decirle, mira, fíjate que si tú no te cuidas, puedes quedar sordo antes, ¿verdad? De tu jubilación. No es fácil. Entonces, contestando, y no sé si a Yamelet le quedó ahí claro el punto, los tipos de exámenes o cada cuánto va a ser, va a depender desde el primero, dependiendo cómo salga. Y dependiendo cómo salgan, es así como va a determinar el especialista que realiza el estudio y el médico de trabajo que lea los resultados, más la entrevista con la persona, ¿verdad? De decir, no, entonces ustedes vamos a hacerle estos exámenes, por decir algo, si son de laboratorio, cada, en mi caso, trabajamos con radiación ionizante, nosotros cada año nos hacen exámenes de laboratorio, ¿verdad? Pruebas en sangre y nos hacen una serie para determinar cómo estamos. Así es. ¿Verdad? Entonces, así va a determinar, dependiendo del tipo de riesgo, dependiendo del tipo de enfermedad profesional que puede llegar a ocurrir, cómo está la persona en su estado de salud, así va a determinar cada cuánto se realiza, ¿verdad? Ok, no sé si está... Ok. Sí. Sí, gracias, sí. Okay, excelente, muy bien. Entonces, mira, una enfermedad sí. que jamás evaluamos ni tampoco nos ponemos a pensar, pero los transportistas habían sabido perder el oído, ¿no es cierto?, poco a poco, precisamente por lo que están todo el día manejando y entre el ruido de las bocinas, todo lo que es el tráfico, pero había sabido afectarles al oído, al oído izquierdo, precisamente por todo eso que lleva. Y jamás eso yo me había puesto a pensar hasta que me enteré que realmente un taxista tenía ese problema y había sido así con todos los transportistas, ¿no? Y ellos no tienen a quién recurrir ni nada, es su fuente de trabajo de todos los días. Sí, es en algunos casos, como bien lo dice Cintia, es bien difícil en nuestro país que, bueno, así como ahorita en la pandemia, bueno, yo me voy a poner a cocinar, ¿verdad? Voy a empezar a hacer hamburguesas, ¿verdad? Voy a hacer cócteles y paso más de 8 horas de pie, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco de las posturas y no tengo una alfombra antifatiga, ¿verdad? Que haga que el pasar todo el día de pie
que haga que termine con dolores en los miembros inferiores, ¿verdad? En el caso de los taxistas, ¿verdad? Taxistas, los microbuseros, los buceros, y aparte del ruido normal de la máquina, del tráfico, ¿verdad? Como andan bien bajo el volumen de su radio, ¿verdad? Entonces es otro aspecto adicional, ¿verdad? Y sí, si nos pusiéramos a ver cada uno de los aspectos de las personas que tienen un trabajo independiente, salen muchas cosas que la gente ni se imagina. Así es. Ok. Dentro del segundo paso, ¿alguna pregunta o duda? ¿No? ¿No? Ok. Sigamos entonces. Tercer paso. Ok, aquí ya vamos con las actividades preventivas. Ya hablamos un poquito con respecto a las actividades preventivas. Número 1 nos dice, ¿qué equipo de protección personal voy a utilizar? Pero, ¿y de dónde van a salir las actividades preventivas? Las actividades preventivas van a salir de la matriz de riesgo. Porque en la matriz de riesgo a mí me salió, usted tiene una probabilidad alta que al final de sus 30 años laborales de estar pasando en esa cabina donde están las 10 máquinas de bordado a un nivel de 90 decibeles de ruido, usted puede quedar con hipoacusia. Entonces, necesita proteger. Ahí vamos a hablar también de la reingeniería, de aspectos de reingeniería. Bueno, veamos si podemos entonces, habrán otros tipos de máquinas que den menos ruido. Sí, pero son caros. No los podemos comprar por el momento. Bueno, entonces vamos al equipo de protección personal, ¿verdad? O también la reingeniería administrativa. ¿Y cómo hago eso? Bueno, sencillo. Si esta persona pasa 8 horas y determina en la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, ¿cuánto tiempo voy a pasar en ese lugar con 85 decibeles, con 90? Entonces yo tengo que estar haciendo una rotación del personal. No va a pasar 8 horas, que pase 2 horas. Voy a tener 4 personas, le voy a dar su equipo de protección personal y aparte de eso lo voy a estar rotando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Evitando que ellos pueden llegar a tener una enfermedad profesional de la hipoacusia porque estoy evitando. No puedo bajar el nivel de ruido. Son las máquinas que tengo. Bueno, equipo de protección personal. Voy a comprar. Sí. Perdón, Dale. una consulta. Dale. Ahorita que hablamos de decibeles, lo que me interesa es, ¿hay alguna regulación en esto de decibeles para los cines? Porque yo cuando voy a Cinemark y empiezan con su propaganda, de verdad que me tengo que tapar los oídos porque es demasiado fuerte. Y yo veo ahí los niños que están tranquilos y digo, pobres niños, ¿cómo serán a mi edad con todo esto de decibeles? Porque lo siento tan fuerte. Parece que para ellos el volumen es el éxito de la película, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien que regula eso en los cines. Claro, ustedes ya tal vez están acostumbrados, pero para mí las primeras veces el cine ha sido así impactante, tan fuerte ese volumen. Bueno, sí, definitivamente uno ya está medio acostumbrado al cine. Yo, antes de la pandemia, pues salíamos regularmente con nuestros hijos al cine, pero ahí sí, definitivamente el nivel de decibeles es alto. Nunca he llevado un sonómetro para poder medir el nivel de... Sí, yo tampoco voy a llevar. Nunca me dio la cosquillita por saber, pero lo único que, en base a su pregunta, lo único que nosotros podríamos hacer es, en base a la ley, que nos da la tabla, cuánto tiempo podríamos estar. La película más o menos, ¿cuánto tiempo dura? 2 horas. 3 máximo, Sí. por decir algo. Y si nos vamos por tiempo, según la tabla, ¿verdad?, que está en el artículo 156, por si alguno quiere buscarlo en el reglamento 86, ahí está que 3
Ahora son 89 decibeles. Y no, los 90 decibeles son casi las 3 horas. En teoría, ¿verdad? Y digo en teoría, pues tendría que ser el Ministerio de Trabajo, porque afuera, en el área comunitaria, así en sus colonias, es la municipalidad, en donde, por ejemplo, si alguno vive cerca de eh, de alguna discoteca, de algún bar, antes la música estaba a todo volumen, pero hoy con la municipalidad ya existe y hasta le van a medir el grado de decibeles si los vecinos se quejan. Mire, está muy alta la música, ¿verdad? Hablan a la alcaldía, llevan ahí, no me recuerdo cómo se llama la ley que se tiene por la municipalidad con respecto al ruido, ahorita se me ha ido, pero llegan a medir. Y en algunos casos a mí ya me han llamado de lugares como del Paseo del Carmen. Mire, necesitamos que nos haga un estudio de ruido. Pero no es tanto por el personal de ellos, sino que es el ruido hacia afuera para que no los multe la alcaldía. Entonces, en el caso del cine, en teoría tendría que ser el Ministerio de Trabajo, porque está dentro de un área cerrada, ¿verdad? Y los únicos que probablemente podrían llegar a tener algún tipo de riesgo sería el personal. El personal que labora, que sí probablemente pues pasa más de 8 horas, aunque sea en turnos rotativos, ¿verdad? Eso es lo que podría... Haciendo ese estudio sale realmente mínimo, ¿no? Porque no es toda la película a lo que yo me refiero, sino solo el momento que hacen la propaganda de precisamente del cine. Ese momento es demasiado fuerte, pero haciendo así el estudio, como usted dice, no llega a afectar nada, ¿no? Porque son unos cuantos segundos. Y bueno, que uno va una vez a la semana o 2 a la semana al cine. Sí, exacto. Entonces, ni modo, por aquellos que no les gusta mucho el ruido, ¿verdad? O muy estridente, mejor comprar las películas, ¿verdad? Sale mejor. Las pipocas. Ok. Sí, entonces, Sí. volviendo en ese aspecto, las actividades preventivas para evitarlo, equipo de protección personal, la reingeniería administrativa, rotación de personal probablemente, la capacitación, el ejemplo que le puse de este joven, que ahora probablemente ya tendrá sus 30 años quizás, más o menos, pues la capacitación de una colocación correcta, ¿verdad? De las orejeras, que debe de tener el cuidado que los lentes de protección personal no le impidan el sello completo. O sea, él en teoría tiene que seguir cumpliendo. Hoy no sé dónde trabaja. Se cambió de trabajo él posteriormente, ¿verdad? No es que lo hayan quitado, sino que quizás él ha de haber visto, bueno, tengo esto, entonces tengo que adaptarme con esta pequeña lesión que tengo, y cuando yo volví a llegar a ese lugar ya no estaba. Entonces me imagino que él se fue, entonces me imagino que pude escoger otro lugar donde el grado de decibeles o el riesgo auditivo era más bajo. Por eso la actividad preventiva. Así es. El otro, ¿qué pasa si ya lo tengo? ¿Qué pasa si yo ya tengo un trabajador que tiene una enfermedad profesional y ahí está? Ahí tengo a don Chepito. Don Chepito es el encargado de estar abriendo o cerrando, ¿verdad? Un equipo, una maquinaria, y ya casi no oye a don Chepito, ¿verdad? O probablemente tenga problemas respiratorios. Ya tiene 30 años de estar trabajando con nosotros. Bueno, entonces aquí ya tenemos un tercer paso, el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con él mientras se jubila? Entonces, o le doy un tratamiento paliativo o le puedo dar un tratamiento curativo. En ese caso, el tratamiento paliativo le va a ayudar a disminuir
probablemente algunas dolencias, ¿verdad? Para que tenga una mejor calidad de vida. Tal vez no le va a eliminar o no le va a quitar la enfermedad. Y en el curativo probablemente ahí sí, ¿verdad? Entonces, pero esto, ¿quién lo va a determinar? El médico de trabajo, junto con los especialistas del área médica, dependiendo del tipo de lesión que se pueda llegar a tener. Entonces, si nos damos cuenta en estos 3 pasos que yo los he hecho bien resumidos. 1, matriz de riesgo. Si yo no tengo matriz de riesgo y yo no sé qué tipo de enfermedad puede llegar a tener el personal que tengo en mi empresa, cuando venga a ver, puedo llegar a tener una demanda. Yo como trabajador, de nada me sirve demandar a una empresa. Número 1, si yo sabiendo que aquí tengo un riesgo, yo me expongo y yo no solicito, mire, necesito un equipo de protección personal. En mi caso, ¿qué es lo que yo determino de protección personal? Equipo de protección personal, realmente no. Sí hay para la radiación, en el caso de para quienes están trabajando en rayos X y van a hacer alguna toma de portátiles. Portátiles se le llama el llevar un equipo portátil a la cama del enfermo, tomar la radiografía y llevarla. Un chaleco plomado. Aquellos que están trabajando en medicina nuclear, inyectando radioisótopos para poder determinar si hay algún tipo de cáncer. También lentes plomados, guantes plomados. En el caso donde estoy yo, que es un tratamiento de radiación en pacientes con cáncer, ¿verdad? No estoy directamente adentro con el paciente recibiendo la radiación, pero sí debo de tener en cuenta toda esa reingeniería administrativa. Yo tengo que evaluar si la puerta cierra bien, si el sistema de detección de radiación empieza a sonar o empieza a emitir alguna luz. Pruebo todos los días todos esos dispositivos de seguridad para mí. Y por eso de ahí la capacitación, que lo hablábamos en las actividades preventivas. Bueno, a mí me dijeron que si esa puerta no cierra bien, número 1, el equipo tiene un problemita que no da la radiación si no está bien cerrado. 2, si falla un dispositivo de esos y yo veo una luz o escucho audiblemente una alarma, tengo un problema. Entonces, la capacitación me ayuda a realizar mejor mi trabajo y evitar, ¿verdad?, a tener una enfermedad profesional, dentro de muchas de las cuales envejecimiento prematuro, ¿verdad? En el caso para todos los que trabajamos en radiación ionizante o con radiación ionizante. Entonces, todos estos pasos me ayudan para poder evitar que llegue la enfermedad profesional y si ya llegó, tratar de controlar. Hablemos un poquito de las enfermedades de la piel. En este caso, no sé si con el doctor Castro hablaron con respecto signos, síntomas, algo con respecto a enfermedades de la piel. No le escucho, Cintia, tiene el micrófono apagado. Usted preguntaba problemas de la piel por cuestiones de trabajo. Sí, no sé si el doctor Castro el sábado antepasado habló con respecto a eso. De la piel no hablamos, creo, de problemas de la piel. Ah, ok, entonces sí, aquí me está confirmando Patricia que no mencionaron. Entonces, hay diferentes actividades en las cuales puede llegar a desarrollarse una enfermedad de la piel, ¿verdad? Estas
favorecidas o empeoradas, como dice aquí, como consecuencia de las condiciones de trabajo, se engloban bajo la denominación de dermatitis profesionales. Entre las principales enfermedades profesionales de la piel se incluyen dermatitis de contacto, alopecias, melanoma, granulomas. Y aquí en esta fotografía que podemos ver, cada vez que nosotros vamos al supermercado y decimos, quiero hacer unas albóndigas, entonces voy a comprar mi carne molida, ando buscando, encuentro, aquí está bien selladita, pero el que realiza esa acción, como en el que está aquí, esta persona tiene guantes. Igual omito el lugar que voy a describir, ¿verdad? Y el nombre de la persona, pero este trabajador tiene unas inmensas, imagínense una olla normal, amplíela unas 500 veces, un diámetro de unos 4 metros aproximadamente, llenita de carne molida. Wow. Y tiene que hacer todas estas bandejas. Tiene que hacer el cálculo, el peso, ¿verdad? De estar agarrando. Las primeras no es mucho el problema. Sigue agarrando, ¿verdad? Sigue cayendo, pero el problema es que está húmedo. El guante más la humedad puede darle una dermatitis, ¿verdad? Y esto como consecuencia tiene que llevarlo del médico, seguirle dando ungüento, y en algunos casos si llega a tener alguna enfermedad o algún problema preexistente, como en el caso de alergias, se le complica. He ahí, si ustedes se recuerdan, en el paso, los pasos que estamos viendo, la entrevista médica. ¿Para qué puesto de trabajo va? Ahí lo vamos a dejar específicamente en el área de bandeo de carnes. Y va a tener que estar con un par de guantes de látex, ¿verdad? Y si usted no sabe que él es alérgico al látex o que padece de alergias, claro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a complicar su enfermedad, lógicamente, que tiene. ¿Y qué es lo que va a terminar diciendo al trabajador? Aquí me enfermé, cuando muchas veces ya trae una enfermedad preexistente. Entonces, es ahí donde los pasos que nosotros, que al inicio les dije, primero describamos el puesto. Veamos qué es lo que hace, cómo lo hace, con qué lo hace. Ok, en base a eso, y un experto que tal vez nos diga, mire, personas que ya tengan problemas de alergias, de dermatitis, ¿verdad? Personas que con solo medio sentarse en la grama ya les salió ronchitas, etcétera. Entonces, no son buenos candidatos para este puesto de trabajo. En algunos lugares que ya tienen una clínica empresarial, es mucho más fácil todavía, porque entonces van a una consulta previa y ya el médico viene y dice, bueno, usted dice que viene para este puesto, y este puesto, ¿verdad? Dice que usted va a tener todas estas actividades. Ahí la entrevista ya le puede preguntar, bueno, mire, ¿y padece usted de alergias? No, para nada, ¿verdad? No sabe si es alérgico al látex, a los guantes, se ha puesto guantes, ¿verdad? Hoy creo que con lo de la pandemia muchos han terminado de conocer si son alérgicos o no a los guantes. Algunos ya se volvieron expertos, ya dicen, no, mire, yo los guantes de nitrilo, perfecto, porque de látex, nada que ver, no los aguanto. Entonces, es ahí donde podemos determinar si el puesto va a ser el ideal para él. Entonces, las enfermedades profesionales de la piel tienen que ver muchas veces también con las sustancias químicas. Si va a estar trabajando con sustancias químicas, por ejemplo, no sé, de todos los que están aquí, ¿quién ha tenido problemas con la lejía en sus manos? ¿Verdad? Si alguna vez la han estado manipulando, les caen, han hecho limpieza con lejía diluida, etcétera. Algunas personas
que son como detectores de lejía. Hay una compañera de trabajo que cuando echábamos lejía diluida al 1/5, decía, ya echaron lejía aquí porque empezaba a estornudar. Wow. Alergia. Pacientes que llegaban y de un solo de... Entonces, pacientes que llegaban y empezaban a estornudar, ¿verdad? Que han echado lejía, sí, acuérdense. Después de cada paciente limpiamos. Ah, bueno. Ni modo. Entonces, todavía lo agarramos de broma. Ya ve que usted es nuestro catador para decir que hemos hecho buena limpieza. Entonces, la entrevista con las personas me va a ayudar a mí, va a ayudar a la empresa para determinar si esta persona es el ideal candidato para ese puesto. Porque las enfermedades de la piel van a florecer aún más o pueden salir. ¿Verdad? Eso es uno de los aspectos. ¿Verdad? Las enfermedades profesionales causadas por posturas forzadas. Otro aspecto. Tanto en la industria como en el caso, y aquí estoy poniendo una fotografía de odontólogos. No sé si tenemos algún odontólogo o odontóloga aquí dentro del curso. Dentro del grupo, no sé, pero No hay sé. gente que trabaja en la medicina, no sé. Es la pena que no nos podemos conocer, no sabemos quiénes son, ¿no? Pero bueno, en el caso de ellos, pues permanecen bastante tiempo y con alguna postura forzada y haciendo fuerza. En este caso también, ¿verdad? Vamos a tener que los sobreesfuerzos, dice, pueden producir lesiones musculoesqueléticas. Por ejemplo, la manipulación manual de cargas, los movimientos repetitivos, más de 1000 movimientos repetitivos en una hora me puede dar como consecuencia, ¿verdad? Que una persona tenga lesiones musculoesqueléticas. Se le pueden hacer bursitis, ¿verdad? Inflamación de las articulaciones. ¿Verdad? Entonces, pero ¿cómo lo voy a descubrir? Porque el punto aquí es mi plan, mi programa de gestión para prevenir enfermedades. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí se vuelve un poquito más complejo. Empezamos siempre, matriz de riesgo. Es lo primero, número 1. Ok. Yo no sé mucho, van a decir, mire, yo no sé mucho de postura forzada. Yo a lo mucho que sé que al final del día a mí me duelen los pies de estar parado. ¿Verdad? No, mire, yo hago rápido mi trabajo. Hago 10,000 puntadas en el día, 20,000 puntadas, ¿verdad? Hago tantas piezas, estoy armando en mi máquina rana, en la plana. Estoy llevando al otro lado la carga, en fin. Bueno, entonces necesitamos que nos hagan un estudio, ¿verdad? Por diferentes métodos. Está el método RULAS, ¿verdad? Para poder determinar algunos aspectos, algunos estudios ergonómicos también, para determinar el tipo de silla que va a utilizar, cuál es la altura del escritorio. Aquí nosotros en El Salvador, pues, queremos comprar un escritorio, vamos a cualquier almacén y encontramos modelos, colores de madera, de vidrio, de aluminio, no, de, ¿cómo se llama? De metal, en fin, hasta belleza de escritorios, ¿verdad? Pero, y una altura estándar, pero ¿cuál es mi altura? ¿Y qué silla voy a ocupar? Necesito una silla que pueda tener yo para poder descansar mis antebrazos. Puedo ser una limitante porque no voy a poder poner mi silla hasta el fondo del escritorio, ¿verdad? Esta silla va a ser reconfortable. Necesito que un mouse ergonómico o no. Este mouse ergonómico ya tiene sus ratitos y lo compré después de estar haciendo unos informes en los cuales yo, así como está la fotografía,
no aguantaba la muñeca, me dolía, en ese momento dejé la computadora, salí a comprar uno. Y hasta que lo encontré, fui a 6 partes, en teoría, que son especialistas en vender equipos de computación, ¿verdad? Y en un solo lugar encontré. Hoy en día es mucho más fácil. Entonces, tengo que visualizar, ¿verdad? Cuánto tiempo voy a pasar. Y a veces hasta que sucede la dolencia, hasta entonces uno dice, es este punto. Aquí puedo tener yo este problema. Entonces, en el caso de las posturas forzadas, ¿verdad? Voy a determinar, uno, mi actividad. Yo paso en la computadora, ¿cuánto tiempo? 2, 4 horas. No siempre, probablemente trabajando en la computadora, a veces solo chequeando. O como en este caso, dando una clase. Pero ese es en el caso quien está en un escritorio. Pero, ¿qué pasa? Soy un odontólogo. Estoy, en algunos casos, es un banco con ruedas para poderme mover, o es una silla fija en el cual yo me estoy arqueando mi espalda, ¿verdad? Y tras un paciente u otro, mi mano derecha, que es con la que hace fuerza para extraer muelas, para levantar, para coser, y en superficie o mejor aberturas muy pequeñas, entonces tengo que hacer un movimiento forzado. Claro, va a tener también un problema, alguna enfermedad profesional a nivel de muñeca, a nivel de hombros, ¿verdad? Aquellas personas que les toque jalar o empujar, ¿cuánto es la cantidad? Ahí viene, volvemos a la matriz de riesgo. Y en el caso de la matriz de riesgo, ¿cuánto puedo cargar? ¿Tendré un riesgo por estar cargando una caja? ¿Puedo llegar a tener algún problema por cargar una caja? Igual que el cine, si carga una vez a la semana, no. Si carga más veces y diariamente. Pero ¿qué pasa si es una vez, pero esa carga es de unas 70 libras? Perdón, kilogramos, 70 kilogramos. Ah, no. Con una sola vez. Claro, trae riesgo. Suficiente para, no, con una sola vez que lo cargue y que lo haga de una mala forma, ya se lesionó. Ya se lesionó. O sea, una sola vez. Y ya no digamos si lo hace de una forma repetitiva. Lástima que no encontré un video en Facebook donde sale un muchacho, dice ahí, el del agua, llevar garrafones de agua a nivel Dios. Wow. Alcancé a contarle 9 garrafones de agua que llevaba. Dios. Increíble. Entonces, aparte de la mala postura que puede llegar a tener, ¿verdad? Las lesiones, claro, era una persona joven. Entonces, todas las lesiones musculoesqueléticas van a venir por esa mala manipulación de carga. ¿Qué cosas puedo hacer yo de una forma preventiva? ¿Verdad? Estamos hablando ya en el tercer paso. Describí el puesto de trabajo. Vi que puede esta persona, después de estar poniendo la media, ¿verdad? En toda la línea de producción, está haciendo más de 1000 movimientos repetitivos en una hora. Entonces, voy a bajar el ritmo, ¿verdad? Voy a hacerles que a media mañana y a media tarde tengan estiramientos de dedos, brazos, que se levanten para evitar que pueda llegar a tener algún tipo de lesión y que se vuelva una enfermedad causada por una mala postura, por movimientos repetitivos, por las posturas forzadas. Y es aquí donde a la gente no le gusta también.
y es donde tiene que ir acompañado, y si se recuerdan ustedes en uno de los pasos, también una entrevista psicológica. Porque si vamos a una maquila y decimos, mire, le vamos a pagar, por dar un ejemplo, o vamos a darle un bono cuando usted llegue a tal meta, ¿qué es lo que hace el trabajador? No, se esfuerza. Así es. Y ahí está, y empieza a hacerlo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Llegó a la meta, sí, pero también va acumulando una lesión musculoesquelética que después ya no lo va a poder realizar. No va a poder ser, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene también el área psicológica. En algunas empresas lo tienen a bien, ¿verdad? Que aparte de tener la clínica empresarial, hay un médico y tienen un psicólogo, ¿verdad? Para hacer entender a la gente que, mire, no es porque no querramos que llegue a la meta, o las metas las bajan, ¿verdad? Ni modo, tiene que ver ahí producción, etcétera, para que sea de una mejor forma. Y mire usted, el entorno laboral sea agradable, porque ahorita solo estamos hablando de enfermedad, pero no hemos hablado del entorno laboral. Entonces, todos esos aspectos tenemos que ver. Las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, híjole, que aquí cuando hablamos por agentes físicos, radiaciones, estamos hablando de iluminación, de ruido, y entre las radiaciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, ¿verdad? Aspectos químicos. Entonces, dentro de estas enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, los riesgos físicos más frecuentes, y ya los he mencionado, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, de igual forma, otra vez, vamos al primer paso, una evaluación de riesgo, una matriz de riesgo. Solo que aquí ya nos tenemos que auxiliar de otros instrumentos. En este caso, vamos a, no sé si quizás así de esta forma lo van a poder ver mucho mejor. Voy a hacer medición de ruido. Necesito un sonómetro. Entonces, tengo yo un sonómetro, el cual me va a indicar el nivel de ruido ambiental. ¿Con qué más me voy a apoyar yo? Porque en este caso podría hacerlo alguien del comité, siempre y cuando el sonómetro esté calibrado. Entonces, en la capacitación de las 48 horas o en otro curso adicional, les enseñaron cómo ocupar el sonómetro. Entonces, vienen ustedes y dicen, bueno, vamos a ver cómo está nuestra planta, las máquinas, a ver si no necesitamos un mantenimiento preventivo para evitar que pueda haber más ruido. Entonces, si alcanzamos a ver aquí, 80, 78 decibeles. Si me quedo calladito, queda como en 20, vamos a ver. Ya. Pero si empiezo a hablar, 84, y eso, si me lo pongo más cerca, yo creo que sale más. Claro, seguro. 87, entonces, saber a qué distancia lo voy a utilizar. Y al mismo tiempo, puede ser que yo diga, puchica, llegó hasta 85, 86, nosotros no estamos avalados de los miembros del comité, ¿verdad? Pero sí, definitivamente creemos que puede haber un poquito. Necesitamos que alguien nos haga un estudio bajo qué normativa del estudio se va a realizar. Entonces, son aspectos. En el aspecto de ruido. Necesito medir el estrés térmico, calor, humedad relativa de cómo estamos. Podemos ocupar un equipo de estrés térmico
74.5 Fahrenheit, andaremos por lo que 24, 27 grados Celsius más o menos. un estipulado, creo que ahí se ve. Entonces, puedo realizarlo porque este es mi matriz de riesgo. Yo necesito saber cómo estoy en el ambiente para poder determinar si el ambiente no está muy caluroso. Necesitamos extractores de aire o necesitamos inyectores. Son dos cosas diferentes. ¿En qué lugar de la planta los voy a poner? ¿O voy a poner aire acondicionado? Y si pongo aire acondicionado, tengo que tener en cuenta que hay que estar limpiando los aires acondicionados para que después no me vaya a repercutir en otras cosas. La iluminación también es parte de los riesgos físicos. Luxómetro. Lógicamente aquí hay un poco de un brapero. 125 o 124 luxes. Pero, ¿y la ley cuánto me dice que debo de tener en un puesto de trabajo para poder tener bien mi escritorio y que no tenga un problema visual? ¿Cuánto me dice la ley? No sé. ¿Alguien sabe? ¿Y dónde podemos saber eso? Nos vamos a la ley, ¿verdad? Yo mencionaba. Y nos vamos siempre en el reglamento 89. Y hay una serie de tablas desde el artículo 130, artículos agentes físicos, artículo 130 del reglamento 89, y de ahí está desglosado la cantidad dependiendo del rubro de trabajo. Si nos vamos específicamente, imagínense que este fuera en una empresa y me dice que en oficinas, si es un lugar de lectura, escritura, mecanografía, proceso de datos, me pide 500 luxes. Si es una inspección del Ministerio de Trabajo, ¿me lo avala? No. No. ¿Por qué? Está en 125. Está en cabal 125, 127. Bueno, entonces, híjole, sí, estamos mal. Entonces, necesitamos tener o más luces. Y si tenemos más luces, veamos cuántas más luces. Y estas luces prácticamente, ¿cuánto nos van a dar? ¿Cuánto llega? 257. Sí, anda un poquito más. No sé. Entonces, sí, pero aún así no. Bueno, entonces vamos a necesitar otro tipo de iluminación. Entonces, estamos viendo qué acciones preventivas o correctivas tenemos que hacer. El comité determina, no, mire, ya no podemos colocar más lámparas por el espacio. Bueno, pero no sale más fácil bajar las luminarias. Están demasiado altas, bajémoslas, ¿verdad? Y, en fin, ahí se ven aspectos de reingeniería que tenemos que hacer para evitar llegar a tener una enfermedad profesional, en este aspecto, en este caso con los aspectos visuales. Mire, pero fíjese que nosotros trabajamos con radiación ionizante. Tenemos máquinas de rayos X para ver densidades del producto. Ocupamos rayos X para ver que todas las botellas de refresco vayan al mismo nivel, una vaya más, una vaya menos. Necesitamos este equipo de rayos X para ver si no existe o no va metal dentro de una lata de alimentos. Entonces,
necesito un equipo para medir radiación. Este sí es más difícil poder observar, pero necesito un equipo para poder revisar y ver cuántos milisieverts hay aquí en el ambiente. Mire, y cuánto es lo que, fíjese que aquí en la ley nunca he visto con respecto a rayos X, a radiación. Entonces ya me tengo que ir yo a lo que es, en el caso de la oficina de la UNRWA, la unidad de radiaciones ionizantes, la unidad reguladora que en el país dice cuántos milisieverts debe de absorber una persona. ¿Qué equipo debo de tener para poder medir la radiación y evitar que esta persona llegue a tener una enfermedad profesional? Necesito que un experto me venga a decir en base a, tengo un equipo de radiación, y emite una cantidad X de milisieverts y que pueda afectarnos. Solo déjenme ver por qué nos preguntan. ¿Sí puede compartir el Ok, claro que sí. Se lo voy a enviar o voy a hablar ahí con el ingeniero César Escalante para poder subir, ¿verdad?, a la plataforma, ¿verdad? O por medio de mi correo, ahí en la presentación está. Igual no hay ningún problema, cualquiera de las dos formas, siempre lo van a tener hoy, Lidia, tanto la ley como los 4 decretos, otros, 1286, 82, 88, 89, ¿verdad? Nos sirven mucho más el 86 y el 89, ¿verdad? Que son los que hablan de la conformación del comité, los aspectos que la ley pide. El 89 con respecto a todo lo que de seguridad se tiene que tener. El 87 habla de los equipos de presión, ¿verdad? Si tienen alguna caldera, ¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? El reglamento ideal. Y para todos aquellos que se quieran hacer peritos, tienen que leerse el 88. Pero igual, de igual forma, claro que sí, se lo voy a compartir. Entonces, hablando con respecto del de radiación, hay diferentes máquinas, ¿verdad? Bueno, en el caso de los odontólogos, tienen equipos dentales para las tomas de radiografía. Necesitamos ver esta muela. Ahí le meten a uno la plaquita, le ponen el cono y le aplican la radiación. El odontólogo se va detrás, puede ponerse chaleco plomado, tira radiación. Ahí tiene la radiación, ¿verdad? Entonces, debemos de saber, número uno, matriz de riesgo, para poder determinar el equipo que yo tengo, cuánta radiación emite. El equipo es nuevo. Aquí en nuestro país tenemos el aspecto que muchos equipos de diferentes índoles, no solo de rayos X, los compramos usados. Pero las máquinas que tenemos, entonces, el mantenimiento de ellas me va a ayudar para evitar que el equipo pueda provocar, ¿verdad?, una enfermedad por una mala calibración. Entonces, nosotros nos podemos auxiliar de muchos equipos. Estoy hablando en el caso de todos las enfermedades que pueden ser por factores físicos, ruido, iluminación, estrés térmico. Ya Cintia me dejó la tarea que voy a ir cuando ya vaya al cine, porque ya están abiertos, pero no tengo todavía así la certeza de la confianza de querer ir. A ver si usted tiene eso cuando dice Cinemark y los decibeles y no sé qué, el sonido. A ver si puede medir. Sería bueno saber a cuánto están. ¿Verdad? Otro de los aspectos importantes de todos estos equipos, la calibración. La calibración. Ese es otro factor. Un experto en calibración de eso. Wow. Hay que mandarlos a calibrar. Entonces, de nada me sirve. Bueno, yo quiero evitar
una enfermedad profesional derivada de riesgos físicos, iluminación, ruido, estrés térmico, radiación ionizante. Tengo equipos y me puede decir, cabal, tengo 500 luxes, estoy bien, perfecto. Pero el equipo tengo 4 años de no calibrarlo, por ponerles un ejemplo. Claro, no sirve. No es una lectura confiable. El equipo sirve, le da una medición, pero la medición no es confiable. No es confiable, así es. Entonces, así decimos, no, entonces sí, no, tenemos que tener eso en cuenta. Por eso es que cuando se hacen los estudios higiénicos y contratan, ya sea una empresa asesora o ya sean un perito, lo primero que deben de tener en cuenta ustedes es, número 1, autorizado por el Ministerio de Trabajo, y número 2, están calibrados los equipos. ¿Puedo ver la hoja de calibración, por favor? Y revisar la hoja de calibración. Así y es. al mismo tiempo, la hoja de calibración que sea del mismo equipo. Claro. ¿Verdad? No vayan a terminar. Sí, fíjese que es un sonómetro, ¿verdad? Marca RCA, pero el que llevo es de otra marca. Claro. Entonces, esos aspectos hay que tener así como ese cuidado. Ya que acuérdense que los salvadoreños nos rebuscamos. Entonces, ese aspecto de el equipo esté calibrado y que yo, si en dado caso el comité está capacitado para hacer ese estudio, bajo qué normativa la va a hacer. Claro. Y que el resultado me sea el ideal. Solo para tenerles un ejemplo, para poder hacer un estudio de iluminación, si fuese de esta oficina, medir el tamaño de la oficina, cuánto mide el largo, ancho, la altura que existe desde la superficie donde se trabaja hasta el techo, se mete en una fórmula para poder sacar cuántos puntos de medición debo de sacar. Que lo mínimo son 4, que lo máximo andan por 16. Entonces, yo tengo que sacar todos esos puntos y en qué lugares los voy a poner. No es solamente de decirlo, así como dice en este momento, un punto focal. Aquí hay tanto. No, necesito el estudio completo. Entonces, eso nos va a ayudar. Claro. ¿Preguntas al momento? ¿Dudas? Ya nos queda poco. Entonces, continuamos. Ok. Las enfermedades causadas por agentes químicos. En este caso, vamos a hablar un poco con respecto al riesgo químico. Y le voy a pedir, por favor, Cintia, si me hace el favor de leer. El riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos. Entenderemos por agente químico cualquier sustancia que pueda afectarnos directa o indirectamente, aunque no estemos efectuando nosotros mismos las tareas. Una sustancia química puede afectarnos a través de 3 vías de entrada. Inhalatoria, que es la respiración, esta es con muchísima diferencia la principal. Ingestión, que es por la boca, y dérmica a través de la piel. Gracias. Entonces, vemos que los químicos pueden entrar a nuestro cuerpo por diferentes vías. He aquí que en este caso tenemos que tener mucho más cuidado, porque hay ciertas sustancias químicas que no las podemos percibir. Exacto. ¿Verdad? Solo esto me recuerda de una empresa donde había un lugar donde había un químico, estaba en un solo cuarto y todos le habían puesto de apodo el cuarto de la muerte. Uy. Haciendo una inspección me dicen, mire, nos toca ir al cuarto de la muerte. ¿Y cómo es el cuarto de la muerte? Sí, fíjese que ya van 2 personas que después de entrar y salen, han caído.
no han muerto, pero caen desmayadas. Wow. Veamos la evaluación de riesgo. Primer punto, ¿qué tipo de químico es? Yo necesito saber. Y en el caso del químico, yo necesito saber la hoja de seguridad. O lo que decimos la MSDS. ¿Cuál es la hoja de seguridad? Que me diga a mí, ¿hay riesgo por inhalación? ¿Riesgo por ingesta? ¿O riesgo si cae en la piel? Si puede absorber. ¿Cuáles son signos o síntomas que esta persona va a presentar? ¿Qué problemas va a tener en la salud a corto y a largo plazo? Veamos. Claro, aquí me pregunta Nicolás, dice, ¿se podría incluir la ocular? Hay sustancias que únicamente irritan el globo ocular. Claro, estamos hablando que a través de la mucosa, pero sí, hay sustancias que irritan los ojos. Y en este caso, con las hojas de seguridad, nos van a decir, ¿verdad?, cuáles son los riesgos que tenemos. Entonces, mi matriz de riesgo, cuando yo lo veo en base a sustancias químicas, debo de tener bien marcado cuáles son todas estas sustancias químicas. ¿Por qué? Me está diciendo, bueno, si ocupo o no ocupo equipo de protección personal, ¿verdad?, que es otro de los pasos. Y algo sencillo para todos. Si en dado caso ustedes ya han ocupado lejía, ya sea para la ropa, para desinfectar alimentos, para desinfectar superficies, solo pónganse a pensar, no me lo contesten. ¿Ocupan lentes de protección cuando hacen el traseo? ¿Cuando hacen la combinación? La lejía puede causar una lesión a nivel ocular si cae en el ojo. Claro que sí. A alguien se le puede caer el garrafón de lejía o al momento de cortar el populino, lo aprieta, cae, chispea, etc. Entonces, algo tan sencillo y cotidiano que nosotros realizamos y probablemente lo realizamos a diario. Entonces, estos riesgos químicos, sí, perdón, definitivamente nos pueden llegar a dar una enfermedad profesional, ¿verdad? Hola. Y diga Lidia. Buenos días, sí, fíjese que yo soy licenciada en laboratorio clínico. Okay. Y como usted dice, todos los días preparo lejía diluida al 0.5% para desinfectar toda la superficie, pero no uso lentes de seguridad. Entonces ahorita me estoy dando cuenta que estoy incurriendo en un error. Está incurriendo, como decimos, en un acto inseguro. Ajá. Ahora, y a veces, y lo que pasa, Lidia, es que a veces nos acostumbramos. Es algo que hacemos cotidianamente todos los días y como decimos, nunca ha pasado nada. Entonces, y a lo mucho que probablemente pueda ocurrir es que se manche la ropa. A lo mucho. Que se cayó algo. Que rocíe de más. O al momento de estar haciendo la dilución. Pero eso no quita que pueda llegar a tener un daño. Estamos hablando de un daño en el momento. Pero entonces sí, lo hacemos. Sí. Y hoy en día nos preocupamos más a veces por estar echando todas estas soluciones desinfectantes, llamémosle amonio cuaternario, lejía diluida, etcétera, y nos olvidamos de algunos aspectos de seguridad de nosotros porque lo que queremos es matar el virus. Sí. O evitar contaminarnos. ¿Verdad? Entonces, pero gracias por compartirlo, Lidia, y realmente tener en cuenta eso, que a veces nosotros mismos se nos olvida.
Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por compartir. Entonces, cada uno de estos productos, ¿verdad? Las sustancias químicas pueden ser capaces de provocar efectos en nosotros de diferentes formas. Unos pueden ser tóxicos, otros pueden ser muy tóxicos, nocivos, sensibilizantes, pueden ser irritantes, ¿verdad? Algunos son cancerígenos. Existen sustancias químicas de pinturas, que lo primero que sale ahí, sale en negrito resaltado, ¿verdad? Cuidado del producto, puede producir cáncer. Se llama removedor diablo. Así se llama el producto, ¿verdad? Es de una empresa X de Costa Rica. Removedor diablo se llama. Así se llama el producto. Y dentro de las recomendaciones que la hoja de seguridad pide o dice, tenga cuidado, este producto puede provocar cáncer. Entonces, otro de los aspectos dentro de la matriz de riesgo que una persona puede llegar a tener una enfermedad profesional causada por un agente químico, la probabilidad de ocurrencia puede ser baja o media alta y va a depender si el trabajador está capacitado y entrenado en saber con qué producto químico está trabajando. Nosotros en el país todavía no nos acostumbramos a pedir la hoja de seguridad. Yo sí le pregunto a todos, miren, ¿han comprado alcohol en los últimos 6 meses? Si es capaz que me dicen, mira, hasta por barril los tengo. Y si les pregunto, ¿y alguna vez han pedido la hoja de seguridad? Y todos, pues, pero es alcohol, o sea, ya sabemos. Sí, pero es una sustancia química, ¿verdad? El amonio cuaternario. Han pedido la hoja de seguridad que dice qué o cómo se tiene que diluir. Nos interesa muchas veces cómo se diluye y va a depender de la concentración. Y muchas veces me han dicho la gente, pero mire, hay amonio cuaternario que es más barato, vale $4.50 el galón, y hay otros que valen como $15, ¿verdad? Y mire, ¿cuál es la diferencia? Sencillo, la concentración. Pero no preguntamos, ¿verdad? En una empresa, la matriz de riesgo, y hablando específicamente de sustancias químicas, yo debo de tener toditas las hojitas de seguridad para saber este químico qué hace. Llega un inspector del Ministerio de Trabajo, va al área de químicos y son expertos, ¿verdad? Y de llegar, mire, y esa botellita que tiene, uno, no está rotulada. Ah, sí, fíjese que tiene tal sustancia. Páseme la hoja de seguridad. No la tengo. No sabe si es tóxico, si es irritante, si es un mutágeno. Los mutágenos son aquellos que hasta cambian parte del ADN de las personas. Aquí en El Salvador hemos tenido el problema con un bombero que por una mezcla de sustancia química en un incendio tuvo problemas, los cuales pues van a trascender a su segunda generación si en dado caso llega a tener hijos. O sea, es tan así el problema, ¿verdad? Por una nube de gas que hubo. Entonces, el trabajar con un tipo de sustancia química me va a producir a mí. A lo largo de 15 años, 30 años de trabajo, 20 con esta sustancia química, sin equipo de protección personal, ya sea respiratoria, ocular o dérmica, o la ropa, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que hacer después de estar utilizando este equipo? Tengo que bañarme, ¿verdad? ¿Cuántas veces, y bueno, aquí hay bastantes médicos, tengo entendido, en el campo, cuántos que han estado fumigando sus cultivos no ocupan la ropa adecuada, se llenan de sustancias químicas, la piel la absorbe y después ahí están con problemas de salud. Cositas que
ya en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo debemos de saber. Por eso, una de las cosas importantes y que básicamente con esto vamos finalizando. Esos 3 puntos o esos 3 pasos. Primero, yo quiero saber si lo que yo realizo día a día en mi puesto de trabajo puede llegar a tener una enfermedad profesional. 1, lo busco en la lista. Entonces, las actividades que vamos a hacer, y lo voy a subir también en la plataforma, esta actividad que les va a quedar para que la veamos en la siguiente sesión que tendrán conmigo, que será dentro de 15 días. ¿Verdad? ¿Cuál es la tarea? Espérenme, solo aquí, sí, Nicolás, por aquí me dice cabal que hay médicos que se han contaminado con la ropa de los demás pacientes que han andado fumigando, exacto. ¿Verdad? En el caso de los químicos, la ropa del mismo paciente a veces al quitarlos, al examinarlos, pueden llegar a quedar contaminados. Gracias, gracias Nicolás. Realmente sí, es otro punto muy importante, gracias. Entonces, la actividad que va a quedar es la siguiente. Número 1, que usted busque la lista de enfermedades profesionales que el Código de Trabajo dice que aplica a El Salvador. Entonces, usted tiene que colocar, mire, en tan artículo del Código de Trabajo está la lista de las enfermedades profesionales. Y dentro de esta lista, ¿verdad?, ¿cuál es la que probablemente a usted pueda afectar? Esa es la primera actividad. De esa lista, ¿cuál puede afectar? Sí, ¿cuál le puede afectar a usted? Por acá me pone también Patricia, dice otras enfermedades que son comunes en nuestro medio, dice, son las de inhalación de productos como granos básicos y de algodón. Solo termino con él. Esa es la primera actividad. ¿En qué artículo del Código de Trabajo se encuentra la lista de todas las enfermedades profesionales que básicamente El Salvador está? No se vayan a sorprender por el listado que pueden encontrar, ¿verdad? Ahí lo vamos a hablar posteriormente dentro de 15 días que tenemos la otra sesión. Ok, y una segunda actividad fácil. Si en dado caso usted encuentra una enfermedad profesional, ¿verdad?, que le puede llegar a usted, le puede llegar a dar, y si puede, haga una matriz de riesgo de esa enfermedad. Probabilidad de ocurrencia, severidad de las consecuencias y cuáles son todas las medidas preventivas que está ocupando ahorita o que va a empezar a ocupar, ¿verdad? Porque probablemente sí, como decía Lidia, mire, yo no ocupaba lentes, pero sí hoy los voy a ocupar, ¿verdad?, para limpieza. Entonces, ¿qué es lo que antes hacía o no hacía y qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Eso prácticamente son 2 actividades, una depende de la otra, ¿verdad? Cualquier duda, a la orden. Quedo ahí nada más con lo pendiente de subir lo que es la ley y los reglamentos de la ley, ¿verdad?, para que puedan verlos ahí. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario antes del retiro. ¿Queda claro? Ok. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, queja o lamento, ¿verdad?, pues a mí no me toca nada más que agradecerles, ¿verdad?, la atención y la participación que algunos han tenido a través del chat, ¿verdad? Muchas gracias a cada uno de ustedes, definitivamente, a la orden,
¿verdad? Como les decía, ya saben, pueden mandarme algún correo, pueden preguntar, voy a ponerme en contacto ahí con el ingeniero Escalante para poder subir toda la plataforma, ¿verdad? Y primero Dios, nos vemos dentro de 15 días, ¿verdad? Esperando que 15 días no venga el otro probablemente huracán que por ahí dicen que viene. Así que, y si no, pues ya no nos sorprende. Nada más nos toca, ¿verdad? Estar, ¿cómo se llama? Preparados. Por aquí nos dice Patricia, dice esos equipos sería utilidad, nos pase el detalle de cada uno. Ah, ok, perfecto. Voy a ponerles ahí eso, el detalle de cada uno de esos equipos. En algunas empresas los tienen ya por tenerlos y hacer algunos estudios o por lo menos tener la certeza de cómo andan, ¿verdad? Así que sí, claro que sí, voy a poner eso por ahí. Así que pasen un feliz fin de semana, ¿verdad? Bendiciones a cada uno de ustedes, ¿verdad? A cada uno. Cintia, sigue ahí echando el arte con el piano, ¿verdad? Así que ahí vamos a ver cuándo nos invita a todos a escuchar algún concierto, ¿verdad? Sí, voy a estar presente. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, licenciado, a usted por su tiempo y nos vemos en 15 días. Ok, perfecto. Feliz fin de semana para todos. Cuídense. Adiós.